Buenas tardes, profesor Carnevali, un gusto recibirlo acá desde CRIMINT, en este espacio que hemos destinado para preguntar o consultar con especialistas en Derecho Penal Internacional sobre las perspectivas que da el actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en especial sobre las perspectivas que puede llegar a tener desde el punto de vista de la responsabilidad penal internacional de las personas que son jefes de Estado o miembros cúpulas de jefes de Estado de guerra, en un contexto como este de conflictos internacionales y si pueden ser o no sometidos a la Corte Penal Internacional en su caso de que haya algún tipo de crimen o de delito. Entonces, espero que se encuentren muy bien. La primera pregunta que nosotros queremos hacerles es saber cuáles son, si es que lo hay, algunos crímenes de derecho internacional que se podrían estar cometiendo ahora en el conflicto actual entre Rusia y Ucrania en el territorio ucraniano. Bueno, muchísimas gracias, Roque, por la invitación. Aprovecho de extender mis agradecimientos al profesor Montiel también para permitir estar aquí con ustedes y poder conversar sobre estos temas. Bueno, en primer lugar, a ver, claramente, si lo miramos de la perspectiva del hecho acontecido, de la invasión que tenía lugar por parte de tropas rusas sobre Ucrania, eso no creo que haya mayor cuestionamiento que constituye un crimen de agresión que está tipificado en el Estatuto de Roma. Ahora, no es, si bien curiosamente, o no curiosamente, pero va a ser presente que en el Estatuto de Roma el crimen de agresión se precisó con posterioridad, no cuando se promulgó y en definitiva entró en vigencia a partir del año 2002 el Estatuto de Roma, que estaban solamente los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Si bien el artículo 5 del Estatuto de Roma disponía y establecía el crimen de agresión, este se definió con bastante posterioridad, simplemente como un alcance previo. Ahora, antes de entrar a examinar propiamente las responsabilidad y los delitos que se podrían configurar, me gustaría hacer un simple alcance sobre este punto, o sobre lo que estamos examinando. Ahora, cuestiones de esta naturaleza, de intervenciones por parte del Estado respecto a otros Estados, no estamos frente a un hecho nuevo, ha acontecido en numerosas oportunidades, con lo cual que quiero hacer presente, que hay situaciones que todavía en este ámbito, en este tipo de conflicto, todavía impera la fuerza, todavía impera ciertas reglas que dificultan la aplicación de ciertas normas de derecho internacional que se han dispuesto en este sentido. Es decir, por de pronto y sin ir más lejos, lo que ocurrió en Irak, lo que ocurrió en Afganistán, lo que ocurrió en Siria, en fin, o en Kosovo en su momento, que también fue. Siempre todos estos son hechos que los menciono y tienen diferencias, tienen matices que lo pueden distinguir, es cierto, pero hay que señalarlo en el sentido que se recurrió a la fuerza militar, para resolver determinados conflictos y tales ejercicio de fuerza supuso intervenir en otros territorios. Por lo tanto, lo que ocurre en la actualidad no digamos que es una situación completamente novedosa porque ocurre y lamentablemente, digamos, y seamos realistas, va a seguir ocurriendo. ¿Bien? Ahora, yo creo que hay un tema que no es menor y que quiero sí resaltar, que podremos decir que se viene ya dando a partir ya del post Segunda Guerra Mundial y ya con la Carta de las Naciones Unidas. De alguna manera, si ustedes se fijan, siempre se recurre al derecho para justificar una determinada acción. Y no es un tema menor, yo lo quiero destacar porque ahí ya pone en evidencia que no es tan irrelevante para quienes intervienen, por ejemplo, el caso Putin en este caso, o Bush, cuando fue un momento el caso de Irak, por ejemplo, que siempre quisieron fundamentar sus intervenciones sobre la base del derecho. No deja de ser menor el tema. Ahora, otra cosa es si tales argumentaciones las podemos acoger o no, esa es otra cosa. Pero claro, ya eso constituye
un matiz no menor que lo distinguía de lo que ocurría en el pasado. Hitler en ningún momento recurrió al derecho como para decir por qué voy a intervenir en Polonia, en fin, se puso de acuerdo con lo que fue la ex Unión Soviética, el pacto, y en definitiva intervino. No estoy poniendo simplemente algunos supuestos, pero en este caso no. Ahora, claro, ¿qué argumentos da, por ejemplo, Putin para poder intervenir en este caso en particular? Generalmente señalaba diversos actos que ocurrían al este de Ucrania, donde había una población fuertemente rusa, en la zona Donetsk, Luhansk, bueno, mi pronunciación quizás no es la correcta, pero estamos hablando de esas zonas en particular. Entonces, claro, ¿qué es lo que argumentaba Putin? Bueno, que era una zona prorrusa en que la Ucrania como tal estaba, de alguna manera, señalaba que estaba cometiendo actos de genocidio sobre eh, sobre esos territorios. También argumentaba en su momento, el año 2014, respecto de Crimea, exactamente lo mismo. Él argumentaba sobre la base del principio de autodeterminación que tenía lugar en ciertas zonas que tenían una fuerte presencia rusa. Históricamente, también hay que reconocerlo, es así. Crimea tiene una presencia, históricamente fue siempre así. Entonces, pero claro, ese era lo que él argumentaba, el principio de autodeterminación de los pueblos, o de alguna manera, aunque bastante discutible, hablar de legítima defensa. Y que también, ojo, también fue el argumento que dio en su momento para el caso de Georgia, en el 2008, que también argumentaba el caso de Odesia del Sur o de Abjasia, que también argumentaba que eran zonas con una fuerte presencia rusa, de la población rusa, y que por tanto en ese contexto, bueno, lo que correspondiera proteger a dicha población frente a lo que los gobernantes en su momento de Georgia o el caso ucraniano posterior estaban realizando sobre la población rusa. Eso motivó a que, por ejemplo, en el caso ucraniano, se recurriera a la Corte Internacional de Justicia para dar a conocer que los argumentos esgrimidos por las autoridades rusas de que eventualmente se estaban cometiendo delitos de genocidio no era así, y que por lo tanto debía también sancionarse a Rusia porque estaba vulnerando lo que era la Convención contra el Genocidio, porque estaba dando a conocer argumentos que eran completamente falsos. Por lo tanto, lo que pide Ucrania en este caso, al recurrir a la Corte Internacional de Justicia, que en este caso es solo sobre Estados, no sobre personas naturales, es que también se sancione a Rusia por su intervención y apoyar sus intervenciones sobre argumentos que son falsos. De manera tal que se establezcan determinadas sanciones, en ese caso, como pueden ser pedir reparaciones de guerra, en ese caso, porque claro, hay población involucrada. Doy todo este contexto, Roque, como para entender que lo que ocurre ahora en Ucrania no es un tema que ya viene dándose desde hace mucho tiempo atrás, en el conflicto, porque también históricamente hay que tener presente de que no son Ucrania para Rusia o Georgia o Moldavia en su caso, o lo que puede ser Bielorrusia, no son cualquiera de estados para Rusia. Entonces, claro, Ucrania históricamente, si bien es cierto, tenía una vinculación con Rusia, siempre tenía una mirada muy occidental, o por lo menos cercana, por eso está la solicitud a entrar a la OTAN y está la solicitud a entrar a la Unión Europea. Bien, ahora, concretamente a lo que ocurrió a partir de fines de febrero. Eso claramente, o sea, desde el punto de vista del derecho internacional, yo creo que nadie puede poner en duda, es un crimen de agresión. ¿En qué contexto? El crimen, la agresión como tal, no solamente uno lo encuentra definido ya en el Estatuto de Roma, lo que es el artículo 8b del Estatuto de Roma, pero también la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas da cuenta de que los estados deben evitar el uso de la fuerza y por lo tanto invadir un estado soberano a otro estado soberano, salvo ciertas argumentaciones que la propia Carta de las Naciones Unidas señala sobre los supuestos de legítima defensa o casos en los cuales la propia Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorice la intervención. Por lo tanto, en esos contextos, Roque, efectivamente, la actuación de Rusia al invadir a otro Estado soberano, que en este caso es Ucrania, sí es constitutivo del crimen de agresión, que como señalaba, está establecido en el artículo 8 bis
del perdón, del Estatuto de Roma. Entonces, en ese contexto se da. Ahora bien, no significa solo que uno pueda decir hay crimen de agresión. Podría también configurarse en estos casos crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Más que mal, por lo menos los crímenes de guerra quizás puede quedar más claro aún, puesto que hay ataque a la población civil, hay objetivos civiles involucrados, riesgos como los que vimos anteriormente atacando centrales nucleares, con todo lo que aquello significa. Entonces, todo eso da lugar a que se pueda configurar los delitos contemplados en el Estatuto de Roma. Bien, pero quisiera, si me permites, para dar la consideración global. A ver, he mencionado el Estatuto de Roma o la Corte Penal Internacional como uno de los mecanismos a los cuales se puede recurrir, pero no es el único que existe como para poder establecer. ¿Y por qué lo digo? Porque la Corte Penal Internacional, el fundamento está para su concurrencia frente a determinados supuestos sobre la base de lo que se denomina el principio de complementariedad. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que solamente va a intervenir, en términos generales lo digo, solo va a intervenir la Corte Penal Internacional en aquellos casos en que los hechos que ocurren en un determinado territorio no puedan ser juzgados en dicho Estado o no quiera. Lo digo en términos muy generales, porque puede ocurrir que puede juzgarlo, pero se recurra a ciertos subterfugios como para, entre comillas, señalar se hizo justicia y en definitiva no se hizo. O no puede. Entonces aquí quiero decir lo anterior. Teóricamente, y lo hablo teóricamente, los tribunales ucranianos podrían juzgar tales hechos, o sea, porque efectivamente se están cometiendo delitos de graves y genocidio, teóricamente uno podría decir, o crímenes de deshumanidad, crímenes de guerra, y otras figuras que podrían contemplarse en la legislación ucraniana. Bien, uno podría decir, mire, lamentablemente, dadas las circunstancias que está, parece difícil que en estos contextos puede ser que en el futuro. Pero digo esto porque no quiere decir porque el tribunal, la Corte Penal Internacional no puede intervenir, estemos de brazos cruzados. Esa es la primera, podríamos decir, la primera vía que tendría lugar. Otra que podría tener lugar es conforme al principio de jurisdicción universal, que otros estados, conforme a la regulación que puedan tener en sus propios ordenamientos nacionales, podrán disponer que esos hechos podrían ser juzgados en sus tribunales, independiente del lugar que hayan sido cometidos tales hechos o independiente de la nacionalidad de quienes estén involucrados en este caso. Entonces, por poner un ejemplo, teóricamente Alemania podría eventualmente realizar, iniciar investigaciones y eventualmente juzgar tales hechos. Nosotros tenemos otra vía que podría tener lugar en estos casos. Tercera vía, como ya lo mencioné anteriormente, podría ser la intervención de la Corte Penal Internacional a medida que se den las hipótesis que la misma Estatuto de Roma establece. Y la otra vía, que también podríamos tener lugar, es la conformación de tribunales penales internacionales ad hoc que disponga la propia Naciones Unidas, de conformidad al artículo 7 de la Carta de Naciones Unidas, con una similitud a lo que es, a lo que fue en su momento los tribunales para Ruanda y para la ex Yugoslavia. ¿Bien? Entonces, como ve Roque, existen diversos. Ahora, aquí nos encontramos, porque también hay que hacerlo presente. A ver, Rusia forma parte del Consejo de Seguridad, tiene veto. Por lo tanto, esta última vía, la creación de un tribunal ad hoc, yo lo veo bastante difícil porque los rusos van a vetarlo, obviamente. También el veto puede impedir, por ejemplo, porque el Consejo de Seguridad podría eventualmente, el Estatuto de Roma establece que el Consejo de Seguridad podría solicitar a la Corte Penal Internacional que intervenga o por lo menos pueda jugar tales hechos. Pero nos encontramos también con el veto de Rusia, que va a vetarlo, obviamente, en estos casos. Por lo tanto, las vías, quizás, a ver, y tengan en consideración que esto es todo muy prematuro lo que estamos conversando ahora, que no sabemos cómo va a acontecer, pero eventualmente uno podría decir, claro, el principio de jurisdicción universal. Pero también nos encontramos con otro elemento,
no estamos hablando de cualquier Estado, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Putin. Entonces no es tan fácil decir, mire, Putin viaja a Europa, ordenamos, qué sé yo, llega a tal parte y un tribunal alemán, por dar un ejemplo, un tribunal alemán solicita a ese Estado orden de captura al presidente en ruso para que lo detengan y lo lleven a tribunales alemanes, por dar un ejemplo. Hay que ser realista también en todas estas situaciones. Por lo tanto, frente a todo este escenario que estoy diciendo, Roque, creo que en este momento la posibilidad real de juzgar estos hechos y teóricamente jugar a Putin son bajas, son muy bajas, son muy bajas. Bueno, y esto, a ver, históricamente también tengamos en consideración, si a ver, otros países lo han hecho, Estados Unidos también interviene en otras situaciones y ya veo la situación. Y nos encontramos frente a otro escenario, Roque, también hay que ser presente, es Rusia, ni Estados Unidos, ni la misma Ucrania, no han ratificado el Estatuto de Roma. Por lo tanto, nos encontramos con otra dificultad como para poder establecer. Si bien es cierto, lo hago presente, Ucrania sí admitió que la Corte, sin haberlo ratificado, pero admitió que la Corte Penal Internacional pudiera investigar hechos acontecidos en territorio ucraniano, sobre todo desde el año 2013, 2014, fundamentalmente por los hechos ocurridos a partir de Crimea y todo. Entonces, por lo tanto, podría eventualmente, en ese caso, apoyarse la Corte Penal Internacional, que ya inició investigaciones, ojo, el fiscal inició investigaciones, pero, o sea, lo puede hacer, lo está haciendo, pero la realidad, dado al acontecer político, eh, de que pueda eventualmente juzgarse a un jefe de Estado o a generales rusos frente a hechos son, yo creo que baja. O sea, yo creo podría decir, Roque, ya con esto finalizo esta parte, de que hoy día lo que es el derecho penal internacional nos encontramos en una situación de lo que podría ser, lo que uno podría decir históricamente, la Edad Media para el derecho penal, es decir, en su momento. O sea, los señores feudales, eran los que impartían justicia a un Estado muy en ciernes y por lo tanto claro, la justicia penal en ese momento era muy precaria. Yo creo que estamos todavía en un escenario de esta naturaleza. Los poderosos todavía marcan sus pautas y por lo tanto, de alguna manera hay un cierto aire de impunidad frente a toda esta situación. O sea, Putin se siente de alguna manera respaldado por el contexto en el cual él se encuentra rodeado, es decir, es un país poderoso. O sea, Rusia no es cualquier estado, es un país grande, un país importante, un país que quiere influir, porque todo esto también hay que entenderlo desde el punto de vista político. Todas estas son también decisiones que se adoptan porque Putin quiere influir en la política internacional, no es cualquier. O sea, ve que China y Estados Unidos, Europa ya en menor medida, porque Europa cada vez teniendo menos relevancia si bien los estados individuales poco, pero tampoco como agrupación, como unión, como estructura política tampoco es tan fuerte. China y Estados Unidos siguen siendo los que van marcando alguna parte, entonces Rusia quiere tener de alguna manera un rol importante. Entonces, en ese contexto también son maniobras, creo, y esto ya lo digo a título personal, que no son, que están de alguna manera dirigidas. Yo no creo que una persona como Putin y toda la gente que lo rodea haya actuado de manera tan impulsiva. ¿No? Todo esto que está aconteciendo y los rusos, como buenos ajedrecistas, probablemente todas estas movidas ya la tenían contemplada, y con lo cual no creo que estén en la sorpresa de cómo reaccionó Europa, cómo reaccionó Estados Unidos. Yo creo que todo esto estaba de alguna manera considerado y por lo tanto contemplaban estos riesgos y de manera tal que, bueno, no sé qué puede ocurrir a futuro, espero que esto vaya. Lo relevante, yo creo que desde un punto de vista estratégico para poner fin a este conflicto es que Rusia no salga humillada o derrotada. O sea, eso yo creo que en este sentido lo importante es que ser inteligente en este sentido. Y si queremos salir de este conflicto, ya estoy escapando un poco del derecho, Roque, pero de alguna manera es que si queremos poner fin a esto, es que
Rusia no salga, la imagen no salga derrotada. Es decir, Sea lo seamos menos realistas. limitada posible. Exacto, en esto hay que ser realistas. No Sí. estamos, son fuerzas importantes, por lo tanto no nos podemos poner tan puristas que obviamente que hay delitos, obviamente que son hechos que deben ser juzgados, pero tengamos en cuenta también el contexto, y eso hay que también ser, desde el punto de vista político, hay que tenerlo en cuenta. Perfecto, profesor. Una pregunta en relación a lo que usted nos decía. Esa investigación que ya se había iniciado ahí por el 2013-2014 de la Sí, Corte Penal ajá, Internacional, ¿se le podía anexar, como usted estaba diciendo, esta nueva investigación? No sí, abrir claro. una nueva investigación, sino anexar, No, ampliarla ya abierta. sí, sí, de hecho lo están haciendo, o sea, no, por Ok. supuesto, si esto ha sido continuo, no es un tema que en Ucrania el conflicto en la zona este todo ha estado presente. Entonces no es que La estemos guerra no es hablando de algo nueva. que... Esa Sí, sería lo que pasa una es que conclusión. ahora, Claro. sí, no, claramente, o sea, esto hecho, lo que pasa es que ahora ya se expandió y estamos hablando sobre todo el territorio ucraniano, obviamente, entonces claramente hay una continuidad en todo esto y lo está haciendo. El fiscal ya lo ordenó y por lo tanto estos hechos están investigando. Ahora, ¿en qué va a derivar todo esto? Bueno, ojalá que, o sea, todos queremos que estos hechos sean juzgados y efectivamente, si tiene que imperar en las relaciones internacionales el derecho, la fuerza, entonces eso tenemos que erradicarlo. Y por tanto, claramente uno desea que toda esta actividad que está desplegando la Corte Penal Internacional sea exitosa en este contexto. Lo que pasa es que, como señalé anteriormente, los grandes estados, Rusia, China, Estados Unidos, todavía no forman parte, entonces claramente eso lo limita de manera muy particular como para poder eh, pensar que va a tener un resultado exitoso esta investigación, lamentablemente. Bueno, profesor, muchísimas gracias por estos conceptos que nos ha dado, por estas aclaraciones, por esta perspectiva que nos está dando, que es de derecho penal internacional y es de geopolítica a la vez. Bueno, eso ya. Así que muy Bueno, amable, bueno, estamos muy muchísimas gracias. agradecidos desde CRIMINT por este momento que hemos compartido. Esperemos que esté muy bien y buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Roque. Un saludo, que esté muy bien.